Muchachos, vamos con otra tandita de problemas de teoría del conteo, específicamente que se resuelven por la regla del producto. Como hemos hecho dos, entonces ahora 3, 4, 5 y 6. Ya aquí el nivel es un poquito más carnudo. Un profesor de esos cheverongos diría, estos ya ejercicios son un poco más robustos, ¿no? Bueno, muy bien. Miren lo que nos dicen. ¿De cuántas maneras se pueden colocar 3 cartas en 5 buzones? Esos son de los problemas antiguos en que usted llegaba con sus carticas y estaban los buzones ahí en el telecom, en no sé qué. Entonces, usted metía esas cartas donde quería. ¿Qué saber previo se necesita? Entonces, estos problemas, el número de formas acá, el número de formas de poner esas 3 cartas en 5 buzones, la mejor manera de hacérselo es como vivirlo, ¿sí o no? Entonces, usted se imagina, aquí tiene las 3 cartas, ¿no? 3 cartas, y tiene al frente 5 buzones. Además tiene que entender que si echa una carta no se llena el buzón, es un cajón. Entonces, esa sería la jugada, ¿sí o no? Entonces, la forma de entenderlo, ¿cierto? Entonces usted diría, listo, aquí tengo las 3 cartas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas rayitas hacemos? Es evidente que esta sería carta 1, carta 2 y carta 3. Aquí están, ¿cierto? Las cartas, para que se las imagine. Carta 1, carta 2 y carta 3. Y están los 5 buzones. Entonces cojo la carta 1. ¿De cuántas formas puedo echarla? Pues si hay 5 buzones de 5, entonces la primera carta se puede echar de 5 formas diferentes. Entonces, eché la primera carta, ¿sí o no? Voy por la segunda carta. ¿De cuántas formas puedo despachar esta también? Pues también de 5 porque el buzones no se han llenado. Entonces, la segunda carta también de 5. Muy bien. Y si no es toro, es vaca, la tercera de 5. Entonces, el número de formas de enviar 3 cartas, en 5 buzones sería 5 por 5 por 5. O sea que el número de formas sería 125 formas. ¿Sí? Es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué tal que te dijeran, no, vea, es que son C cartas y B buzones? Entonces la persona que no haya asimilado el problema muere. ¿Por qué, profe? Porque pues con letras no lo podría hacer, ¿sí o no? Entonces la forma general, cuando se tienen 5 cartas, mira que cuando tenés 3 cartas, cuando tenés 3 cartas, y quieres enviarlas en 5, o sea, tener la oportunidad de meterlas en 5 buzones, entonces el número de formas sería buzones elevado al número de cartas. Sí, claro, mira que esto es 5 por 5 por 5. 5 es el número de buzones, ¿sí o no? Y 5 por 5 por 5 es 5 a la 3, papá. Entonces, si 5 es el número de buzones y 3 es el número de cartas, entonces, número de buzones elevado al número de cartas. Esta sería la fórmula general para cuando te lleguen a decir que no son 3 cartas y 5 buzones, son X cartas y Y buzones. Entonces, ya lo sabe entender. Ahí este es un regalito a nombre de la abejita con ave, ¿sí o no? Vamos con la número 4 del más extremo. Profe, y si fueran 5 cartas y 3 buzones, ya aprendió, papito, no invente. Entonces, si llegan a ser 5 cartas y 3 buzones, pues quedaría 3 a las 5. ¿Sí? No, profe, pero hágalo más cariñosito, porque usted está muy violento, está tirando, es con puro Mortal Kombat, ese es puro Fatality, tírelo más suave. Le digo, mire, es sencillito. ¿Se imagina usted que llega con las 5 carticas? ¿Sí? Las 5 carticas, ¿verdad? Y me le rebusco pues la didáctica. Ahí está con las 5 carticas. Entonces, número de formas. Tengo 5 cartas
y 3 buzones. Entonces usted llega 1, 2, 3 buzones, ¿cierto? Entonces, la primera carta, ¿de cuántas formas puedo? La primera carta. Entonces, ojo. Carta 1, carta 2, carta 3, carta 4 y carta 5. La primera carta, ¿de cuántas formas puedo? Pues como hay 3 buzones, de 3 sale la primera carta. La segunda carta, ¿de cuántas formas? Como hay 3 buzones, pues de 3, ¿cierto? Sale la segunda carta. La tercera, ¿de cuántas? De 3. La cuarta carta, ¿de cuánto? Pues de 3. La quinta carta, ¿de cuántas formas? Pues de 3. Entonces es 3 por 3, 3. Ah, y ahí le sale que escoger el número de buzones, 3, y elevarlo al número de cartas, a las 5. ¿Cierto? Bueno. Hay profesores que se inventan una condicioncita extra. Dice, ¿de cuántas formas se pueden colocar 5 cartas en 3 buzones con la condición de que ningún buzoncito quede vacío? Los pelados ahí se agarran a escarbar, a echar babasa. Y no, si no se agarran a inventar, si ponen cuidado cuando el gordo les dijo o cuando el profesor les dijo, entonces dice, a ver, espérate. Eman dijo que en los problemas de conteo siempre se resuelvan los casos críticos, las condiciones. Y me están diciendo, la condición es que no haya ningún, la condición es que no haya ningún buzón vacío, y hay 3 y tengo 5 cartas. ¿Cómo garantizo esa condición? Pues, hombre, primer buzón le echas una carta, segundo buzón le echas una carta y tercer buzón le echaste una carta. Ya garantizaste que no hay ninguno vacío, no hay forma. Y te quedan 2 cartas. Y todo se redujo a meter 2 cartas en 3 buzones, que eso ya lo sabe y no lo voy a volver a explicar porque mi Dios no. Entonces, así de sencillo es. Entonces, recuerden, cada que le coloquen una condición, usted resuelve la condición de primera. Era así de sencillita. Echarle una cartica a cada buzón y quedaba resuelto el problema extra que se inventan algunos buenos maestros. Muy bien. Entonces avanzamos hacia la pregunta número 4 del más extremo. La pregunta número 4 del más extremo dice así. ¿De cuántas maneras se pueden llegar 3 galgos a la meta? Este problema casi que está predestinado a que la gente se lo tire. ¿Por qué? Vamos a hacerlo malo y después lo arreglamos. Entonces el problema 4. Entonces la meta. Entonces al llegar a la meta es 1, 2, 3, con 3 galgos, ¿sí o no? Entonces 3 lugares. Entonces pongámosle que fueran los galgos, los galgos, este es el primer lugar. El segundo, primer lugar, segundo y tercero. Entonces uno dice, de 3 perros, 3 galgos, 3. Entonces, el primer lugar lo puede ocupar cualquiera de los 3. Una vez que ya llegó el primero, el segundo lugar, cualquiera de los 2 que sigue y el primero, entonces los 3 galgos pueden llegar de 6 maneras diferentes, ¿sí o no? Entonces el pelado sale feliz y le quedó un poquito malo. ¿Por qué? Porque los problemas siempre hay que resolverlos de la forma más general posible. Este caso usted asumió una restricción que nadie le ha dicho. ¿Cuál, profe? ¿Qué asumí? ¿Qué asumí? Pues asumiste que no pueden haber empates y nadie te dijo eso. Claro, cuando usted dice primero, segundo y tercero, ya asumió que no hay empates. Y hay casos extremos, los 3 pueden llegar de primeros. Hay gente que no sabe por qué los 3 no pueden llegar de terceros, pero los 3 sí pueden llegar de primeros. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo bien hecho, con cariño y amor. Entonces, esta es la parte malita, entonces la quitamos para que sea seria, ¿sí o no? Ay, carajo, sí, profe, sí. Entonces, el primer lugar, así, el segundo lugar, así, y el tercer lugar, así, más grandecito. Entonces nuestros galgos van a ser A, B y C. Entonces, ve. A, B y C. La primera manera. Cuando llegan los 3 de primeros eran 3 galgos que no perdían, pues madre. Los megagalgos, ¿verdad? Segunda forma. Que llegó A y B de primero y C de segundo. Esa es una segunda forma. Puede ser, claro, profe. Y se dio, aquí se dio empate en el primer lugar.
aquí, profe, ¿y por qué no hizo empate en el segundo lugar? No puede haber segundo y que no haya primero. Esa es la razón por la que los tres no pueden quedar de tercero. Y bueno, entonces, ¿quién quedó segundo? Entonces, ay, hijo de madre, sí, este problema eso tiene de bacano, ¿sí? Que si usted se duerme, se lo tira, ¿sí o no? No falta quien diga, cuando los tres quedan de primero, cuando los tres quedan de segundo y contra los tres quedan de terceros. Bueno, listo, pero ya aprendimos, ya cogimos hasta el chicharrón. Ya, profe, dos formas. Tres formas sería AC y B de Bacanongo. Ay, sí, ¿no? Cuarta forma, BC y A de Bacanongo. Ya no hay más formas de que queden dos de primeros porque ya están todas las formas de que quede uno de segundo. Todas las formas de quedar de primero, todas las formas de quedar dos de primero, todas las formas de quedar tres de primero, una. Todas las formas de quedar dos de primeros, tres. Y ahora toca coger solo de primero uno. Es cuarto. Cinco. ¿Cómo, profe? Pues que aquí quede A y aquí lo que le gusta a la pelada. BC. ¿Verdad, no? Y uno de primero. Sexta. Pues aquí B y aquí AC. Séptima. C y aquí AB. Muy bien, ya van 7 formas. Y mire que antes habían dado 6 nomás. ¿Qué otra forma habrá? A ver. ¿Qué otra forma habrá? ¿Qué otra forma habrá? La octava forma sería A, B y C, ¿cierto? No se puede dejar despoblado nunca el primero para llenar los otros dos, porque alguien diga, no, espérate, coloca aquí A, B y C acá, pues no puede haber empate en el segundo y otro de tercero si nadie llegó de primero, eso se pone un problemazo. Entonces, A, B, C, otra sería la novena, sería B, A, C, la décima sería, no, espérate y verás, para que esto quede bien bacanongo. Dejemos la A todavía de primera, A y aquí se ve, B y aquí AC, B y aquí CA. Les van 11, 12 y 13. Pues ya seguramente vieron que esto es como chimbilaco, pues C y C, A y B, B y A. Entonces este problemita había que hacerlo a la fuerza. También se puede hacer con unas formulitas que se llaman permutaciones con repetición, pero sale mucho más gallo. Si usted lo hace con 4 galgos de todas las formas posibles, es bastante dispendioso este problemita, hacer todas estas combinaciones, teniendo en cuenta que siempre se tiene que llenar el primero, siempre tiene que haber un primer lugar. Una vez que hay un primer lugar, ahora sí se avanza hacia el segundo, y una vez que hay primero y segundo, sí se puede avanzar hacia el tercero si caben. Esta es la forma más general. Pues mire, hay 13 formas, usted puede seguir buscando y si hay más combinaciones y notará que no hay más, ¿de acuerdo? Entonces, este problemita es como para hacerlo a la fuerza. Les digo, se pueden cuadrar estas disposiciones por una formulita que se ve más adelante cuando se ven permutaciones con repetición, ¿cierto? Pero ahora el caso no es ese, entonces no la compliquemos más. Ese era el cuarto lugar. Entonces miren, cuando no se permiten los empates, habíamos dicho que era 3 factorial y era 6, ¿cierto? 6. Pero aquí resultaron 7 situaciones más cuando hay empates. Entonces si buscáramos eso, si le hacemos señas, sería 1, 2, 3, 4 cuando hay empate, 5, 6 y 7. Esas, las primeras 7 fue las que hice con empate, claro. Y las otras 6 fue las que la gente resuelve cuando asume, como lo hicimos al principio, que no hay empates. Entonces, para que usted le dé 6 factorial sin problemas, es que le han dicho de cuántas formas pueden llegar 3 galgos a la meta si no se dan empates. Ahí sí sería 3 factorial. Pero si le dicen de cuántas formas pueden llegar 3 galgos a la meta, usted tiene que hacer el caso más general posible, que hayan todos los empates posibles. Muy bien.
Como ven, esto no es bacano, sino mega bacano. Vamos para el quinto, ¿por qué? Porque no hay quinto malo. Entonces, la quinta de San Pedro Alejandrino dice así. La quinta de San Pedro Alejandrino dice así. Con el conjunto, yo creí que con el conjuro, ¿no? Con el conjunto 0, 1, 2, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numeritos, 6 dígitos. ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar? ¡Bah! Eso no era eso tan fácil, no quería hacerlo. Yo quería que dijera cuántos de 4 se pueden formar que sean mayores que 1000, que sean mayores que 1320 o menores que 7. Bueno, pero quedó así fácil y todo no puede ser buscando la dificultad, por Dios. Entonces, números igual 1, 2, 3, 4 cifras. ¿Tengo cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 elementos para enchusparlos allí. ¿Dijeron que de cifras diferentes? No, de modo que de malas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que no me vaya a olvidar esa vaina, 6 elementos. Y entonces este primero se puede de 5 formas, por 6, por 6, por 6. ¿Sí está bien? Iremos a ver. Como las cifras no han dicho que no se puedan repetir, las voy a repetir. Pero aquí no puede ir el 0. Entonces de los 6 cojo 5. Y de ahí para allá sí, búscame por favor en la calculadora este resultado. Entonces los números de 4 cifras diferentes que se pueden formar con este conjunto son 6 por 6 por 6 por 5. Aquí me da 1080. ¿1080? Bueno, yo le voy a poner fe, no a tirar eso. 1080 números. Muy bien. 1080 números, y esa era la quinta, ¿sí o no? ¿Cuánto dice? Y cuando las cifras son diferentes, entonces, este es el caso de repitiendo. ¿Cómo así que repitiendo? Claro, ahí puede salir el 1111, 1166, 8855, repetir cifras. Digámosle que estaría la parte A, y la parte B es cuando no se puedan repetir las cifras. No es fácil, sino mega fácil. Números. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Sin repetir. Usted va entendiendo ahí cuando ahora haga su repasito. El primero de 5 formas impajaritablemente. Porque aunque hay 6, el 0 no va. Una de estas 6, excepto el 0, la gasto de primera. Entonces, como tenía 6 y gasté una, quedan 5, papito, para el segundo. Como he gastado 2, quedan 4 para el tercero y 3. Entonces, por favor, 25 por 12. 25 por 12, pongámosle 300 por si acaso. ¿Listo? Y ahí están. Entonces, mire cómo cambia. 5 por 6 por 6 por 6, lo verificamos, ¿no? 1080. 5, 6 por 6, 36, 2, 16, 2, 16, 1000 y 10, 80 está bien. Entonces, miren cómo bajó de 1080 a 300 con solo decir que no se podían repetir las cifras. O sea, le pega las condiciones pegan bajonazos sustantivos en la cantidad de formas del conteo. Bueno, ya salieron 2. Quedó el último. Quedó el último de verdad para Dios, que es uno de los que más me gusta. ¿Sí? El último problemita dice, se tienen 7 libros diferentes. ¿De cuántas formas se pueden acomodar en fila si 3 no pueden ir contiguos? Si 3 no pueden ir contiguos. Aprendan en esta forma que les voy a compartir, que creo que es la más carnuda. Esto es una belleza, hasta lo aprendí por ahí en un libro. Entonces, mire, vamos a tratar de explicarlo y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 libros. Pero hay 3 que se prenden solos y se ponen juntos. Están los versos satánicos, la Biblia y el Corán. Entonces esos 3 libros deben ir separados porque se prenden de algunas cosas que tienen de la energía. Entonces, ¿cuáles son? Entonces usted dice, ya, los que no pueden ir juntos son estos. Este y este. Ah, ya. Tengo que acomodarlos ahí en esa repisa, en ese anaquel, 7 libros
con la condición de que haya 3 que no me lo vaya a coger junto porque de la energía se prenden y me queman los libros y me queman la casa. ¿Cómo garantizamos eso? Entonces mire cómo lo resuelve un man, hace como 20 años explicaba en un libro la hermosura. Entonces decía, no se complique papito, no se complique, deje esos berracos malucos allá arriba y baje los buenos, 1, 2, 3, 4. Listo, entonces el número de formas de acomodar 7 libros, si hay 3 que ponen pinga porque hay que mantenerlos separados, entonces usted mire los que no joden la vida, ya estos 4. Entonces el man de ese libro decía, acomode esos 4 que no ponen problema, ellos son bacanos, no se complican, póngame juntos, póngame separados, póngame patas arriba, ahí sí, ¿no? Entonces usted los colocaría 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, los voy a colocar ahí. Pero miren que hice las rayitas, yo siempre las hago casi juntas, y estas las hice con un espacio. ¿Por qué? Porque ya le voy a decir por qué. Llenemos primero este. El primer lugar de los 4 lugares que no ponen pinga, entonces, de 4 formas. El segundo, pues ya gasté 1, quedan 3. El tercero, pues de 2. Y el cuarto, pues de 1. Pues claro, todos sabemos ya por el repaso de hoy que 4 cosas en línea se puede de 4 factorial. ¿Sí? Entonces esto es como ya el libro 1, el libro 2, el libro 3 y el libro 4, de los que no ponen problema. Entonces 4 factorial, pero deje espacio. Ahora sí, mira que el espacio que había dejado es para poner los que tienen que estar separados. Entonces puede ir aquí, uno de estos 3 peligrosos, el otro puede ir aquí y ya no van a tener problema porque quedaron el 4 de por medio. O puede ir aquí, porque ¿qué? O puede ir aquí o puede ir aquí. Dice, espérate. Coloqué los 4 que no ponen problema, pero separados para que queden espacios para meter de estos otros. Se pruebe, pero va a meter 1, 2, 3, 4, 5 libros y apenas nos quedan faltando 3, no se meta. Yo lo que estoy diciendo es que en esos lugares los puede meter. Por ejemplo, si usted los mete de primero, aquí el X1, el X, el Y y el Z. Si usted me coloca aquí el X, el Y y el Z, lo logramos, ya están separados. Pero estos 2 no existirían, entonces simplemente quedó el 2 y al ladito el 1. Y estos no tienen problema de quedar juntos. Si usted coloca el Z aquí, pues el Z no aquí, entonces ¿qué quiere decir? Que el Z quedó de último, 2, 3, 1 y Z de último. Entonces no hay problema. Entonces, ya. Entonces mira el número de formas como quedó de fácil. El número de formas. Se colocan los que no ponen problema en línea. ¿De cuántas formas se puede? De 4 factorial. Y voy a abrir paréntesis para que les quede fácil recordar. Y después de que he colocado los 4, miro los lugares que me dejan separados de libro a libro. La gente falla porque a veces no colocan en el primer lugar ni en el último. Y ahí también caben. Entonces cuento los lugares que quedaron para meter este primer libro empalagoso. ¿De cuántas formas se puede meter este primero? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5 formas. Listo, ¿de cuántas formas puedo meter el segundo? Pues de la 1, 2, 3, 4, 5, gasté 1 para meter el primero, entonces quedarían 4 para el segundo. ¿Y de cuántas formas se puede? He gastado 2 lugares, entonces me quedan 3. Y este sería el número de formas, ¿sí o no? Entonces es 4 factorial, que es 24 por 5 por 4, 20 por 60. Entonces el número de formas, hay una calculadora para que me digas. La de ahí al frente. Esa. Entonces, 24 por 60, que sería 6 por 4, 24. 1440. 1440 formas. Entonces, para que no quede con ese frío de 1440, lo que estamos diciendo es el número de formas de acomodar 7 libros en fila, en un anaquel, en una repisa, con la condición que 3 determinados de ellos no deben ir juntos o contiguos. 1440. No podemos negar que es una belleza. Este es un poquito de teoría del conteo. Por ahora dejemos la cosa así, dijo mi tía.